Vamos a hablar de los cambios silenciosos que han tenido el Tribunal de Apelaciones en estos últimos 3 meses y que, por silenciosos que son, evidentemente no se saben y definitivamente afectan mucho las personas que tienen casos pendientes de solución ante el tribunal. Y pues evidentemente es un concepto que uno tiene que tener en cuenta antes de decidir si apela o no una decisión del departamento de negación de visa. Pues. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Tribunal de Apelaciones, el nuevo, se llama nuevo porque en octubre del 24 se cerró el Tribunal de Apelaciones y se abrió una entidad que lo sustituyó, que se llama el Tribunal Administrativo de Revisión. Y este ART, absorbió todos los casos que estaban pendientes y empezó a recibir nuevos. El caso es que esto coincidió con este disparo tremendo, esa avalancha de nuevos casos que entraron al tribunal por negación de las visas de estudiante. Para hablar un poquito del origen de esa avalancha, simplemente hay que mirar el índice de aprobación de las visas de estudiante. Antes del 24, la aprobación de las visas de estudiante, en particular las aprobaciones para las visas de estudios vocacionales, estudios VET, como se dice ordinariamente, era por encima del 90%. Durante el año pasado y actualmente está por debajo del 70%. Inclusive en algunos casos llegaba a ser del 50%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas esas negaciones, ¿a dónde terminan? Pues terminan en el tribunal. Eso ha llegado que, por ejemplo, en lo que va corrido desde la creación del tribunal hasta las estadísticas que tenemos ahora, que son de mayo del 25, haya habido 37,000 apelaciones de visas de estudiante. Pues imagínense lo que puede significar eso en términos de volumen de trabajo para los magistrados o miembros del tribunal, como se conoce, que no son muchos, son 100 personas. Entonces el volumen de trabajo que les lleva, que es lo que ha generado que se haya dilatado mucho la fecha de la audiencia, la fecha en la que el tribunal tiene que resolver el caso. Con esa introducción hay que tener en cuenta que el tribunal, lo ha manifestado en unas declaraciones de junio, empezó a trabajar con el Departamento de Migración para ver cómo generaban un sistema más eficiente y más expedito de solución de los casos, pues obviamente manteniendo la integridad del proceso de apelación. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de lo que se llama admisión de los casos se está dilatando muchísimo. ¿Eso qué significa? Eso significa que uno piensa y sabe, y es lo que dice la ley, que apenas uno aplica al tribunal, la Bridging Visa, la visa puente que tenía esperando que le definieran su visa de estudiante se mantiene. El caso es que debido a este volumen tan grande de nuevas aplicaciones, se está demorando mucho más. Entonces, eventualmente una persona puede encontrarse que está sin visa puente. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque estaría ilegal en Australia. Y evidentemente, si no tiene la visa puente, no puede pedir la visa B para salir. En fin, se le puede complicar la vida muchísimo. Aparentemente estaría sin derechos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Y ese es el primer tema que yo puedo llamar cambio. Hay que estar pendiente de que te otorguen la visa puente. Hay que estar encima del tribunal. Hay que llamar a decirle: no tengo visa puente, ya se me venció mi Bridging Visa y por favor emítanla. La buena noticia es que la emitan con fecha pasada, de manera que la persona nunca quedaría ilegal en Australia. Pero el caso es que si en algún momento un empleador
pide un bebo, hace esa verificación del estado migratorio del aplicante, lo va a encontrar sin visa. Entonces, ojo, tema que hay que tener cuidado, estar pendiente que llegue la Origin Visa, que emitan la Origin Visa. Ese es un tema que antes no era necesario. El segundo cambio, silencioso. Antes, los aplicantes no teníamos oportunidades de pedir el folder del cliente al departamento. Ahora sí. Y entonces es muy importante hacerlo rápidamente. Apenas uno aplica al tribunal, rápidamente el que le admitan el caso pida el folder que tiene el Departamento de Inmigración sobre ese estudiante. De manera que uno tiene la misma información que va a tener el tribunal. De manera que uno puede preparar la defensa muchísimo mejor. Y lo más importante, entender cuál fue la evidencia que tuvo o no tuvo en cuenta el Departamento de Inmigración cuando fue a decidir ese caso. El siguiente elemento que hay que tener en cuenta es que el tribunal antes tenía un proceso absolutamente cronológico, digamos por tipo de visa, digamos que todas las visas de estudiante iban cogiendo un orden igual. Esto hubo un cambio y lo que hemos venido notando muy recientemente es que las negaciones de visa por falta de inglés tienen prioridad. Y en cuestión de meses, de 1 o 2 meses, inmediatamente el tribunal se comunica con el aplicante diciendo, por favor, confirme que usted sí tiene el nivel de inglés. Entonces, muchas personas que apelaron al tribunal diciendo, ok, me negaron la visa por falta de inglés, tengo 2 años o tengo 1 año y medio para estudiar el inglés. No va a ser así. Ojo con esto, hay que rápidamente preparar y presentar el examen de inglés porque te lo pueden pedir en el mes 1 o en el mes 2. Y está empezando a suceder. En términos prácticos, lo que estamos recibiendo ahora ya son llamados para audiencias de casos en abril que se apelaron en abril del 2024. Entonces tengan en cuenta más o menos esas fechas, es decir, estamos hablando de que el tribunal se está demorando más o menos 14 meses en casos normales. Pero en casos normales es en casos en que la causal de negación fue el tema de estudiante no genuino. Pero cuando la causal de negación es inglés, a los 2 meses, casos que hemos presentado en junio, inmediatamente nos llega el requerimiento de probar que tiene inglés. Entonces ese es un tema importante que hay que tener en cuenta para que uno pueda prepararse a tener rápidamente el tema del inglés. Tener en cuenta también otro elemento que es importante, y es que el tribunal cada vez es más exigente en la forma como se presenta la argumentación para ganar el tribunal. Este esquema que ellos mismos recomiendan y como esperan que uno alegue en el tribunal, que es de facts, issues and contentions, está convirtiéndose no solamente en una guía, sino en un elemento crítico para poder presentar una apelación, una submission exitosa. Entonces la parte técnica está cogiendo cada vez más fuerza. Tengan en cuenta que en este volumen de casos que está teniendo el tribunal, ellos están tratando de trabajar de la manera más eficiente. Entonces están esperando que uno como aplicante, como apelante, presente las cosas bien, presente las cosas rápido, presente las cosas dentro de las mismas lineamientos que ellos han hecho para que ellos puedan tomar la decisión rápida. Entonces ese es el elemento también que yo quiero destacar para los que están ante el tribunal. Sean muy cuidadosos en seguir ese esquema, el de facts, issues y contentions. Obviamente nunca está bien hecha una buena submission si no se presenta evidencia. El departamento, yo me estaba dando cuenta que, el tribunal, lo hemos visto últimamente, está haciendo cada vez más exigencia en términos
de evidencia que se le envíe, uno, y dos, la credibilidad del estudiante en el momento de la audiencia. Prepararse para la audiencia, tener claro qué es lo que va a decir, preparar las respuestas, tener una posición sólida, evitar cualquier tipo de contradicciones, entender la evidencia que uno va a presentar, entender la evidencia que está enfrente del tribunal y que puede generarle al magistrado alguna duda. Va a ser crítico que uno sea muy claro en esa audiencia y genere confianza, genere credibilidad, de una impresión de honestidad, de una impresión de sinceridad, de una impresión de genuinidad como estudiante. Si uno atiende esos elementos que de alguna manera no son novedosos y por lo tanto han llegado novedosos en el sentido que no son noticia, pero que han entrado a ser parte de cómo se manejan los casos al tribunal, yo creo que un aplicante puede tener muchos éxitos. Esta es una área en la que RC Migration hemos venido trabajando desde hace 17 años. El que necesite más asistencia, con el mayor de los gustos, estamos para servirle. Muchos éxitos y seguro que van a ganar si le ponen lo mejor de su parte.